Padre que estás en los cielos, en esta noche, oh Dios, te damos gracias por, Señor, regalarnos la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Dios, por ayudarnos en este día. Gracias por tener misericordia de nosotros. Y, Señor, gracias por perdonarnos cada día, Señor. Siempre, Dios, queremos estar a cuentas contigo, Dios, y estar libres de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, queremos recibir esta palabra. Queremos que tú, Dios, envíes la bendición, Señor, a través de lo que es tu palabra, esta sagrada escritura, donde está lo que nos llena de vida, lo que nos llena de conocimiento, lo que nos hace, Señor, seguir cada día, siempre, Señor, consciente, Dios, de que hay una necesidad espiritual en nosotros y que a través de esta palabra, Señor, va a ser llena, Señor, vamos a ser saciados a través del Espíritu Santo y de la bendición de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y habíamos dicho ya, habíamos hablado del testimonio que Juan el Bautista iba a dar. Y dijimos que se componía de 3 partes ese testimonio de Juan. El primero, que pues hablaba más que todo de lo que Juan no era, y ponerse él en el lugar que le correspondía, ¿verdad? Y ahí le preguntaron los judíos si era Elías, si era el profeta. Y bueno, y llegamos y vimos que en sí el espíritu de Elías es que estaba en Juan el Bautista, ¿verdad? Eso lo explicamos ahí, dimos hasta las referencias de las citas bíblicas, ¿verdad? Porque siempre cuando se va a decir algo, hay que sustentarlo con la palabra de Dios para no estar inventando nada. Entonces también vimos eso, que pues en sí Elías, o el espíritu de Elías, estaba en Juan el Bautista. Entonces, y él se pone con humildad, ¿verdad?, en el lugar que le corresponde, que ha venido a ser pues testimonio de Jesús, a anunciar, ¿verdad?, y ser esa voz que clama en el desierto. Entonces, esa fue la primera parte del testimonio que Juan el Bautista dio. La segunda parte lo vimos el jueves anterior, cuando ya presentó a Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios. Y vimos que Juan le llamó el Cordero de Dios. Y explicamos, ¿verdad?, en qué consistía lo del Cordero, el Cordero Pascual. Y pues eso se encuentra ya en Éxodo, dijimos, ¿verdad?, capítulo 12. Ahí usted va a encontrar la Pascua, y ahí expliqué también en qué consistía lo que era el Cordero. Y cómo fue que Juan el Bautista ve a Jesús como ese Cordero, como ese que quita el pecado, dijo, del mundo. Entonces, en ese momento, cuando el Señor Jesús llegó a bautizarse con Juan, las demás personas, ellos no vieron nada sobrenatural, no vieron el cielo abierto, no vieron la paloma que descendió sobre el Señor Jesús. No vio nadie eso, sino que solamente se lo fue revelado a Juan. Él fue el que vio eso y dio ese testimonio, porque eso es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Entonces hablamos de algo que era la revelación progresiva de Dios, ¿verdad?, que Dios va revelando las cosas a través de la historia y el tiempo. Dios va revelando. Y entonces los contemporáneos de Jesús, ellos no comprendían que Jesús, y al morir él, pues esa muerte equivale a un sacrificio ante Dios para el perdón de los pecados. Eso dijimos que se vino a desarrollar hasta el apóstol Pablo, quien desarrolló esa salvación a través de la sangre de Cristo, la sangre de ese Cordero. Pero aquí Juan, él sí ya lo sabía, Juan ya lo entendía, pero las demás personas todavía no, sino que se vino a entender tiempo después, ¿verdad? Y así es Dios, que Dios va revelando las cosas. Y pues hay cosas que hoy no las entendemos, pero con el tiempo Dios las va revelando y llegamos a comprender, ¿verdad?, lo que Dios pues nos va revelando. Entonces, eso era la segunda parte del testimonio de Juan, y hoy vamos a ver ya la tercera parte
de lo que Juan hizo. Y vemos que Juan el Bautista tenía también seguidores. Él también tenía personas que oían sus predicaciones y le seguían. Y asimismo el Señor Jesús hoy va a empezar a escoger a sus discípulos. Entonces lo que quiere mostrar aquí Juan es a esas personas que Dios escogió, o que el Señor Jesús escogió para que fueran sus discípulos, sus seguidores, sobre aquellos que iba a ser asentada, digamos, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, pues muchos que han estudiado y que, o sea, lo dividen en temporada o épocas, vamos a decir, lo que es la era cristiana. Y dicen que hay una primera generación de cristianos, hay una segunda generación de cristianos, están los padres de la iglesia y están, bueno, no recuerdo el otro grupo, pero se ha clasificado así, ¿verdad? Desde, o sea, como la era cristiana, que viene desde Cristo, de Cristo a la actualidad, es una era cristiana de los seguidores del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver a cuáles fueron los primeros que el Señor llamó. Pero antes de eso, antes de ir a quiénes son los que el Señor llamó, dice el versículo 35, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan, siempre estaba Juan ahí, y habían dos discípulos de él, dos discípulos de Juan. Entre esos dos estaban, ahí lo leímos, que era Andrés. Andrés era él anteriormente seguidor de Juan el Bautista. Y así como muchos más hombres escuchaban la predicación de Juan y le seguían. Entonces, Andrés era uno de ellos. Entonces, habían dos seguidores de Juan el Bautista. Y después dice el versículo 36, y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Vuelve a repetir lo que ya habíamos visto en el versículo 29. Recordemos eso. Allí dice, el versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces en el versículo 36 viene a repetir nuevamente, a repetir que el Señor Jesús era el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan. Luego dice: le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos, que ya vimos que entre ellos estaba Andrés, al escuchar el testimonio que Juan estaba dando de Jesús, entonces estos dos discípulos de él empezaron a seguir a Jesús, porque ellos entendieron, dijeron, bueno, hay alguien mayor que Juan, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero cuando viene Juan y da el testimonio de Jesús, de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Hijo de Dios, entonces estos discípulos dicen: hay alguien mayor, hay alguien que estábamos esperando, hay alguien que es la promesa, porque estaba la promesa de la venida del Mesías, el Mesías prometido, el Cristo. Entonces, Él es el que estaba más o que es mayor que Juan el Bautista. Entonces, estos discípulos dijeron: hay alguien más a quien seguir, alguien que está por encima. Entonces, por eso van y le siguen a Jesús. Y dice, y le hicieron una pregunta. En el 38 le dice: volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Le preguntaron los discípulos, porque ellos querían conocerlo a él. Ellos querían saber
que cómo era ese Cordero de Dios, o el Hijo de Dios, o el que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, estos discípulos querían conocer más de cerca a Jesús. Ellos querían ser sus discípulos. Ellos estaban con esa, podríamos decir, en parte también curiosidad, pero también con ya sentían ellos ese llamado de parte de Dios, ¿verdad?, para seguir al Señor Jesús. Por eso ellos querían, y se le acercaron, le dijeron Rabí, que es maestro. Maestro. ¿Por qué le dijeron maestro? Porque ahí dice que anteriormente el Señor Jesús había dado un discurso, una predicación, ¿verdad? Él había hablado y todos le habían escuchado. Y entonces estas personas, al oír cómo hablaba y cómo él predicaba y anunciaba las buenas nuevas, entonces obviamente dijeron, este ha de ser un maestro, ¿verdad? Este ha de ser un maestro de la ley, alguien de doctrina, alguien que desconoce, así como los judíos, ¿verdad?, los fariseos, y ya habíamos mencionado eso, todos los que componen lo que son los judíos. Entonces ellos creían, este es un maestro, es alguien pues que tiene doctrina, que sabe de la ley y todo. Tenían ese concepto ya. Pero lo que ellos aún no habían entendido, porque eso lo van a ir entendiendo con el tiempo, cuando en lo que van siguiendo al Señor, comprenden que Él es el Hijo de Dios. En este momento todavía no lo han comprendido de esa manera. Sí saben que es alguien que estaba, o que era un hombre enviado de Dios, eso lo sabían, pero ellos querían conocerlo, querían saber más de Él, y por eso se le acercan y le preguntan que dónde mora. Antes de avanzar con lo que sigue estos versículos, hay algo que no he mencionado acerca de este Cordero de Dios. Sí habíamos mencionado que lo del Cordero Pascual, que pues en la celebración de la Pascua, que allí pues se escogía un Cordero que fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto, y que en la cena iban a participar y nada tenía que sobrar de la cena. Y si sobraba al siguiente día lo quemaban. Y que eso representa pues la Pascua, cuando fue que la muerte pasó de largo en el pueblo hebreo. Eso, en representación de eso, era la Pascua, una celebración que Dios tenía con el pueblo hebreo, con los israelitas. Entonces Apocalipsis, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, que nos va a hablar de ese Cordero. Capítulo 5, todo el capítulo 5 nos habla del Cordero. Usted puede ver allí que dice el rollo y el Cordero. A la Reina Valera 1960, así le han puesto ese título, que dice el rollo y el Cordero. Pues allí dice que el capítulo 5, que vi en la mano derecha, dice, del que estaba sentado en el trono. En Apocalipsis, y bueno, si Dios nos presta vida, cuando terminemos de estudiar el Evangelio de Juan, pues el siguiente libro que yo he pensado pues, que podemos seguir estudiando sería el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, allí pues nosotros sabemos que hay cosas que son simbólicas, pero hay cosas que también son literales, pero hay que tener aquella inspiración de Dios, ¿verdad?, y la verdadera interpretación de cuándo es así y cuándo no, ¿verdad? Entonces, pero para eso, entonces uno pues tiene que dedicarse a estudiar la palabra de Dios, a conocer y a orar más que todo, más que estudiar hay que orar para eso. Y entonces en el libro de Apocalipsis se menciona a alguien que está sentado en el trono. Entonces, ese que está sentado en el trono representa a Dios el Padre. El que está sentado en el trono es Dios el Padre. Y entonces dice que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En ese tiempo recordemos, los pergaminos, ¿cómo se llaman? Los papiros y todo eso, donde eran los escritos originales de la palabra de Dios, eso se enrollaban, eran unas como grandes tiras donde estaba escrito lo que era la forma de escribir, y entonces se enrollaban
Y pues había unos sellos que eran como un tipo, como una brochita, voy a decir, ¿verdad? Aunque no sé exactamente, o como de esas abrazaderas que uno pone para socar cosas, ¿verdad? Solo para que tengamos una idea, ¿verdad?, de lo que era. Pero era un sello, ¿verdad? Era algo donde se sellaba y para cerrar el libro. Y entonces ya cuando alguien iba a leer el escrito, entonces solo quitaba el sello y leía. Pero este libro que se está hablando ahí dice que nadie podía quitar los sellos. Tenía 7 sellos el libro y que nadie podía quitarlos, nadie podía leer ese libro. Le estoy resumiendo a lo que dice para no leerlo todo. Entonces, si se preguntaban quién es digno, dice, de abrir el libro y desatar sus sellos, y ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Aquí es Juan de Patmos, es otro Juan, no es ni Juan el Bautista, no es ni Juan Apóstol, eso lo podemos estudiar también, pero es otro Juan que se conoce como Juan de Patmos, a quien se le está revelando. Y dice él que lloraba porque no había nadie que podía abrir este libro. Y entonces le dice uno de los ancianos, dice, me dijo, no llores aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, los 4 seres vivientes eran 4 querubines, y en medio de los ancianos, dice, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces dice, el cordero como inmolado, dice. Y ya explicamos quién es ese cordero, que es el Señor Jesús. Entonces, ese cordero como inmolado, dice, tenía 7 cuernos. Los cuernos representan la autoridad. Usted si viera usted un toro y a ese toro le han quitado los cuernos, pues siempre le va a dar como temor, ¿verdad? Pero es diferente al ver los cuernos, ¿verdad? Porque esos dan cierto temor, ¿verdad? Entonces los cuernos representan la autoridad que tiene el Señor Jesús sobre todo, porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Entonces eso es lo que representa. Y los 7 ojos, ahí mismo lo explica, que dice que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. No es que hayan 7 espíritus santos, no es eso, sino que el número 7 también, esto en Apocalipsis, tiene un significado. El número 7 significa lo completo de Dios, eso significa. Por eso es que al 7º día Dios terminó la creación. 7 días tiene la semana. Entonces 7 es el número de Dios, el número de lo completo. Entonces en esos 7 espíritus que dice allí, lo que está diciendo es el Espíritu Santo. Es un solo espíritu, pero que se puede manifestar en distintos lugares, ¿verdad? Porque es omnipresente, ¿verdad? Tanto Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo también, ¿verdad? Porque son Dios todos. Y uno de sus atributos es ser omnipresente. Entonces, este cordero como inmolado es el Hijo de Dios, es Cristo, quien tiene la autoridad y quien está en él también el Espíritu de Dios, ¿verdad? Eso el hermano Eli Pineda predicó un día de eso, ustedes no sé si se acuerdan, pero él habló de eso. Entonces, este es el Cordero de Dios, que aquí en Apocalipsis se sigue mencionando y se sigue presentando a Cristo como ese Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a volver a Juan. Esto lo quise hacer porque no lo habíamos mencionado, ¿verdad? Cuando Juan menciona a Jesús y lo presenta como ese Cordero. Regresamos a Juan. Nos habíamos quedado
versículo 38. Entonces ellos fueron donde Jesús y donde él moraba, porque él les dijo: venid y ver, y fueron y vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. En ese tiempo la hora del día se contaban como la primera hora del día, la segunda hora del día. Así podríamos decir que la primera hora del día era las 7 de la mañana, la segunda, actualmente, la segunda las 8, la tercera sería las 9 de la mañana de hoy, ¿verdad? Y así, y si llegamos a la 10ª hora del día, quiero ver, serían, usted haga la cuenta, hermano, pero ya era tarde, ¿verdad? Ya era tarde, entonces por eso es que no se regresaron a su casa, y en ese tiempo pues no había transporte así para que dijeran: vamos a pedir un Uber o cosas así, ¿verdad? Entonces tenían que caminar grandes trayectos y por tanto pues no iban a llegar en el día a su casa, por eso se quedaron. Y dice que Andrés era uno de los que eran seguidores de Juan el Bautista, pero que ahora seguían a Jesús. Y Andrés tenía un hermano que se llamaba Simón. Dice que Andrés era uno de los que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces dice: halló primero a su hermano Simón y le dijo, vino Andrés y a su hermano le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Esta declaración de Andrés, ellos, los discípulos en sí no comprendían todavía, pues, que tenían al Hijo de Dios enfrente, que era el Mesías, que era el Cristo, aunque ellos lo están diciendo. Aquí está diciendo: hemos encontrado al Mesías. Pero para conocer al Señor, pues allí más adelante ellos van a ir conociéndolo de verdad. Y pues también pues Pedro es a quien Dios le revela quién era el Señor Jesús. Ya creo que después vamos a ver eso. Y entonces dice Andrés y su hermano: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ese es el Cristo, es lo mismo que Mesías, y es el que se había prometido por los profetas, que vendría el Cristo, que vendría el Mesías, y que en la ley, en Moisés, no es conocido como ni Cristo ni Mesías, sino como el profeta, que iba a enviar el profeta de Dios, y a quien escuchara a él, y quien no le escuchara, dice allá en Éxodo, pues se le iba a pedir cuentas. Quien no le creyera a las palabras que el profeta iba a decir, ¿verdad? Y ese nombre del profeta es similar al nombre del Cristo y de el Mesías. A Dios siempre se le ha conocido pues con muchos nombres, tienen muchos nombres, como decir el gran yo soy. Nosotros sabemos que también es Dios, es un nombre de Dios. Elohim, Jehová, Yahvé, o en tiempos muy anteriores, el nombre de Dios ni se podría ni decir, pues, porque es la letra Y, W. Bueno, se me olvidó cuáles letras eran, hermano, pero son 4 letras, ¿verdad? Que eso no se puede pronunciar, ¿verdad? Y los primeros, digamos, en el tiempo de la ley, allá, después, el tiempo de Moisés y todo eso, ellos tenían un gran respeto por Dios, que para ellos como que lo tenían prohibido decir ese nombre, al punto de que se olvidó cómo era la pronunciación del nombre de Dios, de esas palabras, ¿no? Por tanto fue que después se fue desarrollando la escritura, y a esas palabras, a esas letras que les mencioné, bueno, vamos a buscar bien cuáles letras eran. Entonces, cuando aparecieron las vocales,
se le insertaron vocales a esas letras, y entonces ahí es donde ya apareció el nombre de Yahvé. Entonces, que ya incluyéndole vocales a esas letras. Luego ese nombre, pues le agregaron otras vocales y es el nombre que nosotros más nos identificamos de decir Jehová, que pues siempre es una construcción, ¿verdad?, de las mismas letras del nombre de Dios, agregándole vocales, porque así se fue desarrollando la escritura. Antes no existían las vocales, solo eran consonantes. Entonces así era en ese tiempo. Entonces el Cristo o el Mesías es el Hijo de Dios, es el Señor Jesús, o llamado el Cordero de Dios, y tiene muchos nombres. Entonces dice que y le trajo a Jesús. Entonces Andrés llamó a Simón, a su hermano, y fueron con Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces en ese momento es cuando el Señor Jesús lo hace discípulo a Pedro y a Andrés. Fíjense que en los otros evangelios, en el evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús llama a Pedro, cuando le llama a Pedro, en el evangelio de Mateo no está narrado de la misma manera que en Juan. Eso está Mateo capítulo 4. Versículo 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Allí en Mateo no se menciona cuándo es que el Señor Jesús ya no le llama Simón, sino que le llama Pedro. Eso no lo explica allá, pero sí está explicado acá en Juan, ¿verdad? Eso solo en Juan se menciona, en los otros evangelios no, cuando se llama a Pedro. ¿Por qué Juan lo menciona? Porque Juan sí dice ¿por qué fue que a Simón el Señor Jesús le llamó Pedro? Esa palabra Pedro o Cefas, que es lo mismo, ¿no? Es igual, lo que significa es piedra. Ya, si lo tenemos en nuestro lenguaje, lo que significa es piedra. Entonces Pedro es piedra y Cefas también es piedra o roca. ¿Por qué el Señor Jesús le llamó así? Hay una respuesta que el mismo Señor Jesús la va a dar. Eso lo podemos encontrar en Mateo. También en Mateo, capítulo 16, versículo del 13 en adelante. Les mencioné yo que los discípulos, en un inicio, ellos no comprendían en su totalidad que Jesús era el Mesías y que era el Cristo. Ellos no lo comprendían de esa forma todavía. Pero veamos el capítulo 16, versículo 13. Allí es donde llega el momento donde los discípulos comprenden quién era Jesús. Eso pasó mucho tiempo después de que llamó Jesús a ellos como discípulos, que los llamó. Pasó tiempo para que ellos llegaran a entender eso. Capítulo 16, versículo 13. Entonces dice que Jesús, él venía de la región de Cesarea de Filipo, y preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ese es otro nombre que tiene el Mesías, el Cristo, el Salvador. Es el Hijo del Hombre. Es el mismo Señor Jesús. ¿Quién dicen que, en otras palabras, lo que Jesús le está preguntando, las personas, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dicen ellos que soy yo?
Entonces los discípulos respondieron, dice, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, o que es alguno de los profetas. Les dijo, ¿y ustedes o vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso Dios se lo reveló a Pedro. Ahí mismo lo va a decir. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, hasta ese momento, los discípulos se les reveló. Y Pedro fue, pues, que Dios escogió para revelarle exactamente que quien tenía al frente era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, en sus inicios, cuando les llama, ellos todavía no lo comprendían de esa manera. Pero cuando Dios les revela a quién tiene al frente, entonces allí llegó el momento. Y entonces le dice el Señor Jesús a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, que es Cefas, o roca, o piedra. Tú también eres Pedro. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces ellos lo comprendieron en ese momento. Dios les reveló quién era. Entonces, y el mismo Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro. O sea, tú eres roca. Y sobre esa roca, dice, sobre esa piedra, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. Y fíjense que Pedro, él entendió bien claramente qué es lo que Dios le estaba diciendo. Porque él en su carta, vamos a ir a la carta de Pedro, primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4 de la primera carta de Pedro. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta primera parte dice que la piedra del ángulo, esa principal piedra del ángulo, esa piedra preciosa, es el Señor Jesús, y sobre la cual está asentada la iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor, y no somos la iglesia de Pedro. No somos la iglesia de Pedro, no somos la iglesia, no sé, del Papa o lo que ustedes o cualquiera podría decir. Somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que estamos fundamentados en la piedra que es el Señor Jesucristo. Entonces, sobre esa roca está edificada la iglesia. Y dice Pedro, así mismo, dijo él, lo acabamos de leer, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, seamos nosotros también esa piedra viva, así como estamos fundamentados en esa roca que es Cristo. Nosotros también sobreedifiquémonos
llenémonos del Espíritu Santo. Edifiquémonos también. Podemos edificarnos. Al escuchar usted esta palabra, está siendo edificado. Al orar, usted está siendo edificado. Al alabar al Señor. O sea, todo. Porque ahí dice, sacrificios espirituales. O sea, ¿qué sacrificio espiritual hay? Pues no le llamamos, aquí se usó esa palabra de sacrificio, pero el venir, digamos, el congregarse no es un sacrificio. Eso no es un sacrificio, sino que es algo que obviamente tenemos nosotros necesidad, ¿verdad?, de congregarnos, de venir a la casa del Señor, de presentarnos ante el Señor y exponer todo ante Él y recibir la bendición del Señor. Entonces, por eso nos congregamos. Pero no debe sentirse como un sacrificio, como un pesar, como algo que lo sienta de esa manera. No es, cuando usted venga aquí, pues venga con el deseo, pues con el anhelo de estar en la casa de Dios. No se venga ni a dormir, ni a ver a otro lado. No, usted viene a ser edificado por la palabra de Dios. ¿O no viene eso, hermano? Entonces aquí dice como piedras vivas, como piedras vivas. Y analice bien esa frase, piedra viva. Si usted mira una piedra, tiene vida una piedra. Las piedras no son seres vivos. Seres vivos sí pueden ser un árbol, puede ser un animal, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos seres vivos, pero una piedra pues es... si hablamos de química y todo eso, pues ahí están los metales y los no metales. O sea, es algo de materia, pues, pero que en esa no siente nada, pues la piedra no siente nada. Pero un ser vivo como el animal, obviamente que sí, ¿verdad? Tiene un instinto y todo. Pero ¿y por qué aquí dice piedras vivas? Piedras vivas. Porque en el Señor hay vida. En el Señor Jesús hay vida. En Dios hay vida. En Dios todo tiene vida. Y entonces nosotros seamos firmes, porque también una roca representa la firmeza, ¿verdad? Una base, un cimiento, una estructura donde yo asentarme, ¿verdad? Y donde nada me bota, ¿verdad? Eso es. Esa firmeza representa esa piedra. Entonces nosotros seamos también piedras preciosas, piedras vivas, o sea, firmes en el Señor. Así, y allí nada nos moverá. Por eso el Señor Jesús también dio la parábola del que edificó su casa. Uno sobre la arena, ¿no? Uno edificó la casa sobre la arena y otro la edificó sobre la roca. Y entonces cuando viene la tempestad, ¿qué pasa? La casa del que está sobre la arena, ¿qué le pasa? Pues es destruida, sufre la tempestad. Pero la casa que está edificada sobre la roca, ¿qué pasa? No se conmueve, no se mueve, se mantiene firme. Entonces, así mismo, aquí dijo Pedro, seamos edificados como casa, dice, espiritual. Nosotros seamos esa casa y debemos ser edificados constantemente, sobre edificados, llenos del Señor. Entonces, de esa manera es. Entonces, Pedro lo entendió claramente cuando el Señor Jesús le dijo, tú eres Pedro, tú eres Cefas, tú eres piedra. Porque él comprendió eso. Entonces, sigo con lo que estamos leyendo de Pedro. Dijo, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa. El que creyere en él, dice, no será avergonzado. Para vosotros, aquí ya habla Pedro, para vosotros, pues lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, dice Pedro, y ahí va a citar la otra parte. Ahí está citando al libro de los Salmos, capítulo 118 y versículo 22. Ahí usted lo va a encontrar, pero aquí lo que Pedro está haciendo es citando eso
en referencia a Cristo. Entonces, si toda la palabra de Dios habla de Cristo, aquí está tomando algo de los Salmos, o el libro de los Salmos. Siempre nosotros lo hemos conocido como un libro poético, un libro de alabanza y todo eso, donde el salmista hizo oraciones y todo. Pero en ese libro también se habla de Cristo, porque toda la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia hablan de Cristo. Allá ya vimos el Éxodo, cómo lo mencionó, como el profeta, como ese Mesías, como ese Cristo. Entonces, el Salmo, en la otra parte, ¿qué dice? Los que no creen, para los que no creen, ¿qué pasa? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, dice. Entonces, esa roca viene a ser de salvación para los que creen, pero también viene a ser de tropiezo para los que no creen. Nosotros que hemos creído en Él, pues estamos edificados en la roca y tenemos podríamos decir, esa roca de salvación. Es el Señor Jesús para nosotros. Pero eso mismo que es de salvación para nosotros, es de condenación para los que no creen. Porque el no creyente o la persona que no recibe al Señor no puede llegar ante Dios en el día del juicio y decir, pues que no sabía, que no conocía. ¿Por qué? Porque nosotros que sí hemos conocido damos testimonio de que Él es real. No sé si me comprende esto, ¿no? Que si nosotros sí creemos, entonces el no creyente no puede justificarse a sí mismo y decir de que no sabía o que no conocía. Pero es que nosotros damos testimonio de que sí es real el Señor Jesús. Y que somos testimonios vivos, o sea, somos ese real sacerdocio, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios. Y que estamos nosotros, toda la iglesia está sentada en la roca que es Jesucristo. Jesucristo. Volvamos a Juan. Jesús le dijo a Simón, le dijo, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces, después de haberle dicho eso, es donde, antes de haberle dado este nuevo nombre, es que el Señor Jesús les llama. Ve a Andrés y a Simón, que son pescadores, pero el Señor Jesús les dijo que ya no iban a ser de esos pescadores, sino que ahora iban a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Lo que ahí les está diciendo es, ahora ustedes van a ir por las almas perdidas y esas almas las van a traer a Dios. Esas almas ya no estarán en el mar, ¿verdad? Que el mar siempre es representado como todas las naciones o como el mundo, ¿verdad? Sí. En Apocalipsis también, ¿verdad? Y cuando se habla del mar, representa a todas las naciones o al mundo. Entonces, a esas almas que están perdidas, que están en ese ancho mar, en ese mundo, en esas naciones que andan perdidas, iban a venir los discípulos a traerlas al Señor. Y eso mismo es lo que el Señor nos manda a nosotros también, a que vayamos por las almas y que les presentemos a Cristo como el Salvador, que les presentemos al Señor como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, como el Cordero inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto que le estoy mencionando, vaya, si usted quiere ir a evangelizar, si se recuerda de estas palabras, eso diga. De esa manera evangeliza. Te vengo a presentar a Cristo, el Hijo del Dios viviente, y la persona va a quedar
sorprendida, admirada de quién me está hablando. Y usted le va a dar testimonio de que usted va a dar testimonio de que es hijo de Dios, y le va a dar testimonio de Jesucristo. Eso es lo que iban a hacer los discípulos. Para eso fueron llamados. Juan el Bautista también fue llamado para eso, para dar testimonio de Jesucristo. Y los demás discípulos también van a dar testimonio de Jesucristo. Aunque en el principio no entendían claramente de que Él era el Cristo, pero luego lo vienen a entender. Ya lo leímos ahí en Mateo, lo leímos, capítulo 16, versículo de 13 en adelante. Ahí es cuando Pedro dijo, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y lo comprenden. Entonces, así mismo nosotros lo hemos comprendido, que Cristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. No sé cómo usted comprende a Cristo, cómo mira al Señor Jesús, qué es para usted el Señor Jesús. Sería una buena pregunta. Entonces usted ve al Señor Jesús como lo que es. Es el Cristo, el Mesías, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, eso es el Señor Jesús. Amén. Aquí vamos a llegar. En la próxima oportunidad vamos a terminar el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Entonces seamos piedras vivas. Seamos piedras vivas. Estemos fundamentados sobre la roca. La iglesia está sobre la roca que es el Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos. Esta noche, Señor, te damos gracias por la bendición espiritual que nos has dado, por esta palabra, Dios, que viene para nosotros y que la recibimos, Señor, pues, Señor, plenamente, la recibimos en nuestro corazón. Y, Señor, hoy quiero pedirte que nos hagas casa espiritual, Señor, así como Pedro lo decía en su carta, que seamos también nosotros piedras vivas, que seamos edificados, que edifiquemos esa casa espiritual que es nuestra vida, es nuestra alma, es nuestro corazón. Y que en nuestra vida, Señor, sea edificada esa bendición tuya, Señor. Señor, tú moldéanos, transfórmanos. Señor, haz de nosotros personas que te alabemos, que te adoremos, que creamos en ti, Señor, plenamente, que anunciemos, que testifiquemos de las maravillas tuyas, Señor, y que anunciemos a las naciones, al mundo, que anunciemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, que eres el Salvador, que eres aquel que por su muerte y por su sangre recibimos el perdón de los pecados. Señor, que nosotros seamos partícipes en ello y que cuando tengamos la oportunidad de hablar a los demás de ti, Señor, que lo hagamos, que seamos que demos ese testimonio, Señor, de lo que somos. Señor glorioso, en tus manos está tu iglesia y estamos fundamentados sobre esa roca, Señor, que eres tú. Y que sigamos así, Señor, que nada nos mueva, sino que nos mantengamos firmes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.